Bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Vamos a hablar de la batalla de Pavón, o el misterio de la batalla de Pavón, si prefieren. Batalla que tuvo lugar a 40 kilómetros acá al sur de Rosario, sobre el arroyo Pavón. Es uno de los arroyos del sur de la provincia de Santa Fe. El 17 de septiembre de 1861, me estaba acordando hoy, 11 años, cuando fueron los 150 años de esa batalla, con mi familia fuimos al lugar donde tuvo su desarrollo, porque se hizo como una suerte de recreación de la batalla. La verdad que estuvo muy interesante, muy lindo, no es algo habitual. En otros países lo hacen, en Estados Unidos es una tradición esto de la recreación de las batallas históricas, ¿no? Esto está, digamos, a la altura de la ciudad de Villa Constitución, que está sobre el río Paraná, bueno, unos kilómetros tierra adentro, digamos, cerca de un pueblito que se llama Rueda, y todavía se conserva la estancia creo que el nombre es la estancia Los Naranjos, con un estilo colonial. Vamos a tratar de poner imágenes para los que son más de afuera de esa zona, se ubiquen. Hay un lugar que se llama, también por ahí cerca, Oratorio Morante. El Oratorio Morante es un oratorio que ya existía en 1861 y que en su cementerio, digamos, o en sus adyacencias, fueron sepultados posteriormente muchos de los caídos en ese combate, ¿no? En esa batalla. Fue una de las batallas más importantes del siglo XIX, marca un antes y un después en el destino de la Argentina. Oficialmente gana el Estado de Buenos Aires con su comandante en jefe, Bartolomé Mitre, y es derrotado el ejército confederado de la Confederación Argentina, liderado por Justo José Urquiza. Digo oficialmente porque siempre hubo muchas dudas con relación a qué pasó ese día en los campos sobre el arroyo Pavón, en el sur de mi provincia, la provincia de Santa Fe. Vamos a leer un poquitito cómo explica José María Rosa. Prometo que ya por un tiempo me tomo vacaciones y no lo cito más al pobre Pepe Rosa, lo estoy citando todos los días últimamente. Pero después vamos a matizar un poco con algo que escribió Enrique Díaz Araujo, que tituló, es un artículo, lo pueden conseguir en internet, Pavón sin misterios. Pavón sin misterios. Enrique Díaz Araujo. Vamos a ver cuál es la conjetura del profesor Díaz Araujo respecto de lo que pasó en Pavón. Y mencioné a dos de los protagonistas, Bartolomé Mitre, Justo José Urquiza, y falta un tercero, que era el presidente de la Confederación Argentina en ese momento. Me estoy refiriendo a Santiago de Derqui. Santiago de Derqui, cordobés, abogado, que había militado en su juventud en el unitarismo mediterráneo, digamos, y que ahora las circunstancias lo habían llevado a presidir los destinos de la Confederación Argentina, que marcha su partida de defunción. De alguna manera Pavón va a ser su tiro de gracia, ¿no? Desaparece 2 meses después. Santiago de Derqui de alguna manera le debe el cargo a Urquiza, esto es así, aunque él quiere generar un polo de poder mediterráneo, un polo de poder alternativo a lo que era Buenos Aires, el litoral, que es una región económicamente distinta, me refiero a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y el interior del país. Entonces Córdoba era un poco la voz, la expresión de las provincias del interior propiamente dicho, ¿no? Yo la verdad que creo que en Córdoba debería hacerse una tarea, una labor, un trabajo de rescatar del olvido la figura de Santiago de Derqui. Después de Pavón,
presenta su renuncia, marcha al exilio a Montevideo y va a morir en la más absoluta pobreza pocos años después, ¿no? En fin, como para que tengamos en cuenta estos elementos. Digo que es una de las batallas más importantes porque se van a enfrentar de un lado y del otro entre 16.000 y 18.000 hombres de cada bando, ¿no? O sea, estamos hablando de que va a haber entre ambos campamentos generales. Vieron cómo eran los desplazamientos en ese momento, los ejércitos se desplazaban de manera muy lenta, proceden los de Buenos Aires acantonándose en lugares como Rojas, Pergamino, en fin, toda esa zona, ¿no? Colón, para confluir hacia la zona de Pavón, y el ejército confederado, digamos, compuesto por las tropas entrerrianas y correntinas, pero también por tropas procedentes de todo el país. Y un dato que ya hemos dicho al hablar en aquel Mates con Historia dedicado a José Hernández. José Hernández, el autor del Martín Fierro. En el ejército confederado, esto lo digo porque muchos por ahí se confunden, va a haber muchos porteños federales. No todos los porteños eran mitristas, no todos los porteños eran mitristas. Entonces, ¿qué pasó en esas jornadas? Vamos primero con José María Rosa, que como siempre tiene un relato muy ameno, por eso a mí me gusta leerlo, ustedes sabrán disculpar, ¿no?, si me excedo con la lectura. Era evidente el desgano de Urquiza para una ofensiva. Era evidente el desgano de Urquiza para una ofensiva. Llegó a decir que no tenía atribuciones para operar sobre la provincia de Buenos Aires, comillas. A López Jordán, Ricardo López Jordán, un colaborador, lugarteniente permanente de Justo José Urquiza, luego implicado en su asesinato, 10 años después. A López Jordán, que quiso desbaratar el campamento porteño, le dijo Urquiza: no te permito, porque estoy tratando de hacer la paz y he de meter el brazo hasta aquí, señalando el hombro, para hacerla. Rechazó iguales sugerencias del coronel Arnold. Ante la pasividad de Urquiza, acampado en la estancia de Palacios, creo que en varias ocasiones José María Rosa refiere a la estancia de Palacios, entiendo que es esta estancia que yo mencioné al comienzo, que hoy se llama Los Naranjos. En las márgenes del Pavón, efectivamente, esa estancia está a 3 kilómetros del arroyo, Mitre toma la ofensiva el 27 de agosto, moviéndose de Rojas hacia el antiguo campo de batalla de Cepeda, la batalla de Cepeda, 2 batallas de Cepeda, casi enfrentándose en el mismo lugar, 1820, victoria federal sobre los directoriales de José Rondó, y 1859, 2 años antes, los mismos contendientes, victoria aplastante del ejército confederado liderado por Urquiza. Entonces, hacia el antiguo campo de Cepeda, que alcanza el 10 de septiembre. Allí se detiene, dato curioso, lo hemos mencionado en algún Mates con Historia, nota a pie de página, no quiso pasar más adelante, o sea, internarse en territorio santafesino, por el viejo temor porteño a los campos santafesinos. ¿Cómo es esto? El viejo temor porteño a los campos santafesinos. Cuidado con el mío, que como usted sabe, es también un arma de que los montoneros se han valido otras veces para destruir las caballadas, obligándonos a ocupar ciertos lugares en que abunda esa mala yerba, que en una noche puede concluir con gran parte de la caballada. Estas son palabras de Pastor Obligado, dirigida a Mitre, el 1 de septiembre. Cuidado con el mío. La tradición acusa al general Lavalle de haber cometido 2 veces, en épocas distintas, ese mismo error que le destruyó sus caballadas. Efectivamente, el mío es una hierba venenosa para los caballos, que crece sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe. Claro, los santafesinos, la gente de entonces, lo distinguía claramente y sabía dónde dejar a los caballos para que se alimenten.
El que no es de la zona no, y puede verse sorprendido al amanecer siguiente con los caballos muertos, ¿no? Volvemos a Mitre. La posición de Mitre en Cepeda, dice José María Rosa, lejos de la base fortificada de San Nicolás, induce a Urquiza a interponerse entre la base y el ejército enemigo. El 11 de septiembre deja la estancia avanzando al este para alcanzar el 13 el oratorio de Morante, lo cité. Vamos a tratar de ir poniendo mapitas, ¿sí? Próximo al arroyo del Medio. Estamos en el arroyo Pavón y más al sur está el arroyo del Medio, que es el límite entre Santa Fe y Buenos Aires. Al saber el avance de Urquiza, Mitre trata de acercarse a San Nicolás, tomando con velocidad el camino recorrido en su derrota de Cepeda. Conocían el lugar, ambos, ¿no? La noche del 13 al 14 está en la posta de Vergara, arroyo por medio con Urquiza. La batalla parece inminente, la noche del 13 al 14. Y acá José María Rosa cita un episodio nunca del todo aclarado. Ocurre un episodio nunca explicado con satisfacción. La noche del 13 al 14 llega al campamento de Urquiza, cerca del oratorio Morante, un norteamericano de apellido Yeatman. Llega un norteamericano de apellido Yeatman, que viaja en un Tilbury, un sulky, ¿no? Con un pasaporte de Mitre. Si traía un mensaje del general porteño, no fue revelado. Se sabe, sí, que Urquiza lo recibió cumplidamente, con muchas atenciones, ¿no? Hizo mudar el caballo y despachó esa misma noche hacia el campamento de Mitre con un mensaje redactado por Victorica, un secretario, digamos. Mensaje que también pertenece al terreno de las conjeturas. Solo se sabe que Mitre exclamó al recibirlo: ya es tarde. Esto en base a testimonio, ¿no? Los hechos ciertos son que a las 6 horas de despachar el Tilbury, el carruaje, de Yeatman, Urquiza ordenó la marcha. No para caer sobre Mitre en la difícil posición de éste, sino para replegarse a su posición original. Ya empezamos con la cosa rara. Pavón abajo, el arroyo Pavón hacia abajo, junto a la Cañada Rica. Mitre, recibido el mensaje de este norteamericano, acampó en el paso de Vergara, quedándose 2 días. 2 días. 14 a 16 de septiembre. El ministro Geli, ministro de Guerra de la provincia de Buenos Aires, enterado del mensajero, manda un expreso a Mitre el 16 y cita: por una nota del coronel Guerra, hemos sabido que un norteamericano de apellido Yeatman se le había presentado a pedirle, en nombre del general Urquiza, una entrevista de media hora para arreglar la cuestión y que usted no había oído diciendo ya es tarde. En fin. Después pasa a relatar, miren cómo acá José María Rosa en esta edición de Historia Argentina traía los mapitas, ¿no? Bien explicado, a mí me ayuda mucho, ¿no? Para entender, para ubicarme. Al saber la aproximación de los porteños, Urquiza forma en batalla. La infantería en el centro al mando de Francia, la caballería en 2 alas, la derecha dirigida por Galarza, la izquierda por Saá. El general en jefe, con las mejores tropas entrerrianas, queda en la reserva. Mitre ataca. También ha formado la caballería en las alas, la derecha con Venancio Flores, la izquierda con Hornos. La infantería la comandan Paunero y Emilio Mitre. La reserva la manda Mitre, Bartolomé Mitre. Bueno, da las alternativas. Se va produciendo un triunfo, o se van imponiendo las tropas confederadas sobre las tropas porteñas.
Y acá continúa el relato José María Rosa con lo siguiente. Con desconcierto de todos, el Clarín toca retirada en la reserva de Urquiza, que no ha tomado parte en la batalla, quedando con su jefe oculta tras una hondonada. Y Urquiza, llevando consigo lo mejor de las tropas entrerrianas, indiferente, tranquilo, glacial, como un personaje ajeno a lo que acaba de producirse, se retira del campo de batalla al tranco, como para demostrar un repliegue voluntario. Cuando cunde la noticia que el jefe se va, la caballería entrerriana de Galarza, que hostilizaba a Paunero por el flanco, vuelve sobre sí y se une a su caudillo. Francia, con los suyos, cesa el fuego. Todo será confusión esa noche en la estancia de Palacios. Se repliegan a la estancia que habíamos mencionado al comienzo. Benjamín Virasoro y Ricardo López Jordán mantienen el cerco en la estancia. Los porteños atrincherados esperan de un momento a otro la orden de rendirse, que deben acatar porque carecen del parque de artillería. Se ha desbandado la caballería y se hallan cercados con los restos de la infantería. Esa orden nunca llega. Al salir nuevamente el sol, los cercados se dan cuenta que solo parte de la caballería federal los sitia. Formando cuadro, escapan hacia San Nicolás, llevándose los cañones tomados a Nelson, Virasoro y López Jordán, los hostilizan, pero no pueden romper los cuadros. En la noche del 18 al 19 de septiembre, Mitre vadea el arroyo del Medio. Mitre se retira también del campo de batalla por el paso de Vergara y consigue encerrarse en el campo atrincherado de Carioga, junto a San Nicolás, construido precisamente en previsión de un infortunio. Virasoro, y con esto voy terminando la lectura de José María Rosa, Virasoro, que era un subordinado de Urquiza, no explicándose que ha ido a ser su jefe a Rosario. Urquiza se había llegado hasta Rosario. Espera de un momento a otro su regreso. Redacta el 19 el parte de batalla, datándolo en el campo de la victoria de Pavón. Benjamín Virasoro, lugarteniente de Urquiza, que ha quedado en el campo de batalla 2 días después de que aquel se retira al tranco y que no para hasta Rosario, redacta su parte de batalla datándolo o fechándolo en el campo de la victoria en Pavón. Y cuenta, ¿no?, las alternativas de por qué vencieron. Pero Urquiza sigue la retirada. La noche de la batalla, del 17 al 18, atraviesa con su ejército las calles de Rosario, mi ciudad, ¿no?, que ven en su paso la prueba de la derrota. No se detiene Urquiza y sigue a San Lorenzo, donde ha convocado la escuadra. La mañana del 18 le llegan informes que la batalla ha sido ganada y Mitre, encerrado en la estancia de Palacios, sin caballería y con grandes pérdidas, se prepara a retirarse a San Nicolás. Pascual Rosas, gobernador de Santa Fe, lo combina al regreso y a acabar con los descalabrados porteños. El general, victorioso a pesar suyo, le contesta que no puede ni debe hacerlo, que Galarza complete la victoria. En fin, abunda en muchos detalles José María Rosa, por supuesto que conjetura que este emisario misterioso, apellidado Yateman, norteamericano, que esto está acreditado por todos los historiadores, ¿no?, que iba y venía de un campo, de un cuartel general al otro, bueno, que estaría haciendo gestiones por encargo de la masonería, en fin, todo esto que ustedes seguramente han escuchado, ¿no?
Pero Enrique Díaz Araujo analiza todas estas versiones. Hay ahí un episodio, Santiago Derqui presidente, Bartolomé Mitre gobernador de Buenos Aires, recientemente reincorporada a la Confederación, el Estado de Buenos Aires, pujas internas entre los porteños, algunos que querían irse, otros que querían permanecer, Mitre por ejemplo, para liderar el proceso de cambio hacia el liberalismo, y Urquiza, que de alguna manera a quien ya le había pasado su hora, ¿no? Se reúnen los tres meses antes, ¿no? En un barco sobre el río Paraná. Es invierno, llevan abrigos sobre todos, dejan los abrigos cuando entran a un camarote a discutir, y al irse Urquiza se confunde de abrigo y se habría colocado el sobre todo de Derqui, ¿no? Y al meter las manos en el bolsillo encuentra unas cartas que, estando allí en el barco, las ve. Según esas cartas, Derqui estaría en tratativas con los porteños para deshacerse de Urquiza. Esto también es motivo de ciertas dudas, ¿no? De ciertas dudas. Ahora, ¿qué dice Díaz Araujo? Díaz Araujo relata todas estas alternativas, va dando a entender como que no cree demasiado en estas cuestiones. Por ejemplo, con relación a lo de la masonería, dice Enrique Díaz Araujo, el historiador masón Martín Lascano, en su obra sobre las sociedades secretas de Buenos Aires, obra que he leído, son 2 tomos, informó que en una reunión, ¿no?, del 21 de julio de 1860, un año y pico antes, ¿no?, posterior a la batalla de Cepeda, una logia del recientemente instalado Gran Oriente de la masonería argentina otorgó la distinción de grado 33 de la orden de modo honorario a Mitre, Urquiza, Derqui, Sarmiento y Geli Llobes. Esa reunión fue denominada de la Unidad Nacional, dado que su propósito era superar la división territorial argentina. Obviamente, tal reunificación se haría sobre la base de la aceptación por el resto del país de la supremacía de Buenos Aires. O sea, que no habría más lucha entre ambos bandos, dado que uno de los contendientes quedaba impuesto. Decisión que Urquiza habría aceptado eventualmente. Luego, el resultado de Pavón quedaría allí asentado. Por si acaso, para ejecutar aquella decisión de la logia, un oscuro personaje apellidado Yateman, de nacionalidad estadounidense, a mediados de septiembre de 1861, se situó en las proximidades del arroyo Pavón. Pues resulta que el aludido Yateman, en obvia función mediadora, fue visto yendo y viniendo de un campo al otro en los días previos al combate. La deducción de esa gestión de la orden, de la logia, la han colocado historiadores revisionistas como José María Rosa o Fermín Chávez. Esto es, que la mediación de las logias fue la determinante de la suerte de Pavón y de la Argentina en adelante. Por si quedaran dudas, el historiador oficioso de la masonería argentina, Alcibíades Lapas, al tratar de Urquiza, confirma los datos de la tenida esta de 20 de junio de 1860, cita a este historiador también perteneciente a la masonería argentina. Y dice, no lo creo porque, dice, Urquiza era un hombre que, digamos, no se dejaba llevar por este tipo de situaciones generadas desde Buenos Aires, ¿no? En resumen, y hay un lindo desarrollo que hace Díaz Araujo, que es algo muy poco tenido en cuenta, que es la situación económica financiera de la Confederación Argentina, que era de una inviabilidad absoluta. Porque el primer ministro de Hacienda que tuvo Urquiza, siendo Urquiza presidente, Urquiza va a ser 6 años presidente de la Confederación, ¿no? 1853-1859, su primer ministro de Hacienda, un cordobés, Mariano Fragueiro, era un hombre lúcido, por supuesto que era liberal,
y aceptaba la nueva situación de cosas, pero tenía un cierto sentido de realidad, de patriotismo. No era un tipo que se creyera lo que había puesto Juan Bautista Alberdi en las bases, que lo hemos aludido, ¿sí? Entonces era un liberal, pero con sentido patriótico, con sentido de realidad, ¿no? Pero en un determinado momento Mariano Fragueiro es sustituido y lo reemplaza Norberto de la Riestra, que era porteño, ¿no? Y ahí Díaz Araujo conjetura que la Confederación Argentina adopta una posición económica alberdiana, esto es tomar empréstitos usurarios, en fin, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Y lo que dice, o la conjetura de Díaz Araujo, es que había alguien que estaba poniendo de su propio peculio, de su propio bolsillo, los gastos que ocasionaba mantener lo artificioso de una Confederación Argentina, que tenía capital en Paraná, funcionaba un congreso, mantenía un cuerpo diplomático en el exterior, en fin. Y ese era justo José de Urquiza, ¿no? La conjetura a la que llega, creo que no sin algún fundamento, Díaz Araujo, es que Urquiza de alguna manera también vio, quizás sumado esto de la carta, esta en la que Derqui lo traiciona o dice que se lo va a sacar encima apenas puede, demás, habrá dicho Urquiza: hasta acá llegó mi amor, yo me vuelvo a mi feudo, que puede ser la provincia de Entre Ríos como puede ser una república de la Mesopotamia. Hubo planes al respecto, Hubo planes al respecto. Estamos en una época en la que Buenos Aires se había separado 7 años y que algunos querían que hiciera un estado aparte. Y nada impedía que justo José Urquiza hiciera una república de la Mesopotamia que incluyera el territorio entrerriano y correntino. Va a haber proyectos, por supuesto, fogoneados desde afuera, ¿no? Desde afuera, una mayor subdivisión de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Y como conclusión, dice Díaz Araujo: Tito Livio, Tácito y Plutarco mostraron cómo el endeudamiento de la República Romana, que causaba su servidumbre, llevó al estallido del régimen y su reemplazo por el imperio. Traslada esto al escenario nuestro y dice: la deuda pública usuraria que había contraído la Confederación después de la salida de Fragueiro, dicho sea de paso, menciona a los dos financistas, ¿no?, de Urquiza, los dos financistas de Urquiza. Uno de ellos, algún día haremos quizá un mates, era el conocido y célebre Barón de Mauá. Barón de Mauá, un banquero portugués. Hay hoy en el centro de Rosario una cortada que se llama Barón de Mauá. Barón de Mauá. Bueno, fíjense cómo estamos, ¿no? La deuda pública usuraria que había contraído la Confederación después de la salida de Fragueiro, inexorablemente conduciría a un término análogo al de la República Romana. Dada esa bancarrota, el final de la Confederación era previsible. Pavón era una muerte anunciada, más allá de anécdotas, de abrigos sobre todos, ansias o cansancios de poder, interferencias masónicas, privilegios aduaneros y otras yerbas, que como no aportaron lo suyo, claro. Con la debacle financiera bastaba y sobraba para que el caudillo del litoral diera por finalizada su experiencia confederal y se retirara al trote lento de los campos de Pavón. Tiempo le habrá sobrado a Urquiza para reflexionar sobre las bondades de los consejos alberdianos, cuya aplicación había llevado a esa penosa situación. Lo de Alberdi, ¿no? Tomad empréstitos, rodead de privilegios al capital extranjero, en fin. Por cierto, quien pagó los platos rotos fue Santiago Derqui, el presidente olvidado e inhumado en la miseria. Con él cayó el interior mediterráneo. A mis amigos de Córdoba esto, ¿no? Lo de Derqui.
que pagaría, con él cayó el interior mediterráneo, que pagaría la plusvalía a la capital. Buenos Aires, diría Bonifacio del Carril, quedaría frente al país. Buenos Aires, pujante gracias al papel moneda fiduciario, se quedaría con el país e impondría el liberalismo por largo rato. Como ven ustedes, a partir de un hecho bélico puntual ocurrido en los días previos al 17 de septiembre de 1861 y posteriores, podemos hacer un análisis de lo que son temas más de largo alcance presentes en la historia argentina. Espero que les haya gustado. El próximo Mates con Historia, lo prometido es deuda, dice un dicho. Vamos a hacer un especial de Mates con Historia dedicado a la monarquía británica a raíz del fallecimiento de la reina Isabel y la asunción al trono de su hijo, el rey Carlos III de Inglaterra. Vamos a hacer un análisis de varios elementos que integran esto que conocemos como la monarquía británica. Históricos, religiosos, de política internacional y algunos quizá menos conocidos, ¿sí? Es un tema interesante. Nos vamos momentáneamente de la historia argentina y vamos a eso, que es la historia británica, de la corona, de la monarquía, que tiene mucho que ver con nosotros, como hemos visto en varios Mates con Historia. Les dejo un saludo de Rosario, espero que estén bien, nos vemos la próxima.